Así que rapidito, Romanos capítulo 8, quiero leerles a ustedes brevemente, desde el verso 28 en adelante. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, es decir, para que Él sea el pionero entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Y a lo que justificó, a eso también glorificó. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Óyeme bien, hago una pausa. ¿Cómo Dios va a retener algo bueno, algo agradable para ti, si lo más preciado Él lo entregó a causa de su amor? Continúo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, óyeme bien, antes, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, escasez financiera, divorcio, problema de salud, problema con los hijos, problema con los padres, ataque en el trabajo, una empresa a punto de la quiebra. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie tiene poder alguno para separarte del amor de Dios. Nada ni nadie tiene poder alguno para sabotear, para impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Nada ni nadie puede distanciarte de aquello que Dios soñó, que Dios estableció antes de la fundación del mundo, para que se cumpliese en tu vida en el momento oportuno. Nada ni nadie. Eres más que vencedor, eres más que vencedora en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana gloriosa. Reconocemos que tú eres nuestro Padre. Reconocemos que tu amor nos alcanza. Tu amor nos alcanzó. No importando dónde estábamos, no importando lo que hayábamos hecho o estemos haciendo, tu amor nos alcanza. Te alabamos y te exaltamos. Ayúdanos a ir tras la visión que has establecido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dentro de esta serie, Pioneros, hoy es la segunda parte. Hemos querido titular el mensaje de hoy, Tras la visión. El versículo que leímos hace un momento atrás de Hebreos, o mejor dicho que parafraseamos, de Hebreos 12:12, dice que puesto que Jesús, viendo lo que estaba delante de él, no escatimó. Ahí habla de una visión.
Ahí habla de una visión. La visión gobierna nuestras vidas. Toda persona que se guía por una visión es gobernada por esa visión. Sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, todo en su ser es gobernado por una visión. De ahí es que cuando una persona, cuando una familia, cuando una iglesia, cuando una nación no tiene una visión, está condenada al fracaso. El profeta lo dice de esta manera: el pueblo que no tiene visión se desenfrena, el pueblo que no tiene visión perece. Una visión gobierna la vida de una persona. ¿Cuál es la visión? Porque cuando tú sabes cuál es la visión, tú vas a caminar tras la visión. Pero antes de entrar en materia, en esta mañana, yo quiero que veamos una persona, una imagen. Y esa imagen a nadie se le parece alguna persona conocida quizás. Yo le digo a ustedes o pregunto en esa mañana quién es esa persona, y quizás poca o nadie acá va a saber identificar quién es. Quizás dirán, bueno, ese quizás es un actor, quizás es Clint Eastwood cuando era joven, quizás no es Robert Redford. ¿Quién será ese tipo? Nadie va a saber quién es. Si yo le digo a ustedes que ese señor se llama Frederick Smith, tampoco le dice nada. ¿Le dice algo ese nombre? Frederick Smith. Frederick Smith. Ahora hay una segunda imagen de él mismo. Eso es él actualmente. La imagen como de un abuelo tierno, ¿verdad? Pero aún no sabemos quién es ese señor. Ahora yo quiero contar algo acerca de él. Yo quiero contar algo acerca de Frederick Smith. Ese hombre que vemos ahí en la imagen, cuando era apenas un adolescente, y quizás hay algún adolescente aquí, cuando apenas era un adolescente de 12 años, él comenzó a soñar. Él comenzó a soñar y comenzó a verse a sí mismo piloteando un avión. Y le expresó su sueño a sus padres. Su padre, que era un hombre millonario en los años 40, 50, apoyó el sueño, la visión de su hijo, Frederick. Y ya a los 15 años de edad, Frederick aprendió a pilotear avionetas de esas que se utilizaban para fumigar los campos. Es decir, a los 15 años, él pudo comprender que cuando tú tienes una visión, que cuando tú tienes un sueño y vas tras esa visión, lo puedes alcanzar. Años pasaron. Estudió en un colegio, un high school presbiteriano. Él es de una línea conservadora, cristiana, y comenzó a desarrollarse. Termina los estudios escolares, ¿verdad? de la secundaria, va a la universidad y va a estudiar economía en la Universidad de Yale. Estoy hablando en el año ya 1962. No se desesperen, estoy llevándolo a un punto a ustedes. En el año 1962 comienza a estudiar economía en la Universidad de Yale. Año 1966 está ya culminando sus estudios y le ponen un proyecto donde él tenía que presentar lo que sería como su tesis. Era un trabajo final. Y cada uno de los estudiantes comenzaron a presentar diferentes tipos de proyectos o de iniciativas que podía transformar la economía de los Estados Unidos. Él presenta un proyecto, él comienza a crear y comienza a tener una visión y embarazarse de una visión y prepara un proyecto en base a esa visión. La calificación más baja la tuvo él. Pudo pasar la universidad, pudo graduarse, pero tuvo una C. Él estuvo pensando de que pudiera existir la posibilidad de que, sin importar dónde tú vivas en los Estados Unidos, lo que tú solicites te pueda llegar en 24 horas. Sin importar dónde vivas. Para el profesor,
Podía ser una idea bonita, pero no era algo real, no era algo sostenible, pero él tenía esa visión. Automáticamente termina la universidad por un tema de la guerra en la cual Estados Unidos estaba envuelto. Él tiene que enrolarse en la Marina, se enrola en la Marina. Recuerden que él tiene pasión por los aviones, lo ponen como controlador aéreo y durante 66 al 69 estuvo trabajando en la Marina como controlador aéreo en los portaaviones y todo esto, y aprendió o se desarrolló en esa capacidad de distribución de alimentos, de todo lo que tenían que hacer con los militares que estaban allá cuando recibían cosas desde Estados Unidos, a mar abierto, todas estas cosas. 69 le dan de baja en la Marina de manera honrosa. 71 recibe una herencia de su padre. Recuerden que su padre era millonario y recibe $4 millones de herencia. Él sigue teniendo una visión. La visión que tuvo a los 12 años, la visión que pudo plasmarla en el año 66 en la universidad cuando lo etiquetaron como un loco, como un soñador y le pusieron una C de calificación. Él sigue teniendo ese sueño, esa visión. Comienza a vendérselo a varias personas y reúne varios accionistas, personas que creen en la visión de él, y con los 4 millones de él reúne 95 millones de dólares. 91 de accionistas más los 4 de él. Arranca la visión. 1974, 72, 73, 74, 75, todos los números eran rojos. 76. El negocio arranca de una manera exitosa. ¿Quién es ese señor? Hay una tercera imagen. FedEx. Frederick Smith, desde los 12 años, vio conectado su futuro a los aviones. Cuando puso el proyecto en la universidad, él pensó, pero con aviones, una flotilla de aviones, se puede agilizar el correo en los Estados Unidos. Y lo que alguien quiere, una carga, le puede llegar en 24 horas. Sus años en la Marina le ayudó a él a tener mayor destreza y saber la logística de recibir alimentos, recibir paquetes y llevarlo hasta afuera incluso de los Estados Unidos porque estaba mar abierto y todo esto. Hoy día, un negocio que en el 72, 73, 74 se vio en la quiebra, donde los accionistas pensaron que fue una mala idea. Es un negocio que hoy día cuenta de él, tiene una flotilla de más de 400 aviones en todo el mundo. Hace transportes de carga. Tiene una empleomanía de más de 400,000 empleados. Y genera ganancia de más de 75,000 millones de dólares anuales. Solo bastó una visión y un pionero que estuviera dispuesto a hacer lo que nadie había hecho antes, asumir los riesgos y no permitir que la etiqueta del sistema o de los hombres le impidiera alcanzar aquello que ya estaba en su corazón. La pregunta es si aquí hoy hay algún pionero o alguna pionera. Primer punto que quiero resaltar entonces en esa mañana, basado en lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 8, versos 28 hasta el 39, es cada pionero es un visionario y nada ni nadie debiera detenerle. Cada pionero es un visionario y nadie puede detenerle. Ese joven, cuando era joven, tenía una visión.
Pero dentro de esa visión de él estar conectado con los aviones, había otra visión. Dios tiene una visión para tu vida. Cuando vemos en la Escritura, dice la Escritura que los pensamientos de Dios para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, son pensamientos de bien y pensamientos de paz. Cuando Dios te creó, cuando Dios te fue formando en el vientre de tu madre, ya Dios tenía una visión concebida de ti. Una visión que a través de tu vida, su imagen iba a ser reflejada, su gloria iba a ser conocida. Pero esa visión, dentro de ella misma, tiene otra visión. Y es por eso que podemos comprender que existe una visión dentro de una visión. Dios tiene una visión general de ti, pero dentro de esa visión general Dios coloca una visión particular. Y es la visión que Dios te ha embarazado. Es aquello que Dios ha puesto dentro de ti, por lo cual tú debes de avanzar y no puedes permitir que nada ni nadie te detenga. Ese muchacho, en aquel momento todavía en la universidad, cuando le pusieron una C, él pudo haber dicho: es verdad, son idioteces mías. Qué iluso soy yo, ¿verdad? ¿Cómo esto va a funcionar? Pero él no permitió. Él no permitió que la visión que él tenía dentro de la visión fuese saboteada por la opinión de un profesor. Tú y yo no podemos permitir, óyeme bien, no podemos permitir que el pasado, nuestros fracasos del pasado, nuestras malas decisiones, hoy nos hablen y nos pongan una C para que no avancemos a la visión que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. No podemos permitir que nuestras debilidades, nuestras grietas, aún las necesidades que podamos tener, se conviertan en un eco de las tinieblas para decirnos: no avance, esa visión es simplemente un sueño, detente, tiene que ser como los demás. ¿Saben por qué? Porque cuando un joven llamado José tuvo un sueño, que ese sueño fue una visión de Dios dentro de otra visión, y José comparte ese sueño a sus hermanos, lo primero que le dijeron sus hermanos es que si él estaba loco, que él tenía un espíritu altivo. Cuando José comparte el sueño a sus padres, los padres igualmente lo reprenden. Y ya conocemos la historia de José. Sus hermanos, en la mínima oportunidad que tuvieron para deshacerse de él, lo hicieron. Porque sabes que cuando tú cargas una visión de Dios para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para la empresa, para el empleo, para aquello que tú vas a emprender, cuando tú cargas una visión y esa visión es clara, van a aparecer personas o sistemas que van a querer destruirte. Lo maravilloso de eso, ¿sabes qué es? Que cuando leemos Génesis más adelante, cuando José se encuentra con sus hermanos y sus hermanos avergonzados, ya José siendo segundo después de Faraón, sus hermanos están temerosos, avergonzados. ¿Qué le dice José? No se preocupen, mis hermanos, esto no fue asunto de ustedes, fue Dios que lo permitió. Y esto conecta con Romanos 8, porque Romanos 8:28 nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas operan conjuntamente para bien, porque hay propósito. Este muchacho que apenas tenía 12 años, él inició con una pasión por los aviones. Él quizás no tenía bien claro que iba a tener una flotilla de más de 400 aviones, pero tenía una pasión por los aviones y fue detrás de esa pasión y fue caminando. Comienza a estudiar economía, pero él no sabía que estudiando economía se iba a preparar para administrar lo que hoy es FedEx, para ser el dueño de FedEx.
Pero eran piezas que parecían aisladas de un rompecabezas, pero cuando todas las piezas tú las unes, operan para bien. Y es la razón por la cual cuando él luego es enviado en la marina hacia una flotilla en alta mar para ser controlador de vuelo, él pensaba que quizás era un trabajo, pero no era un trabajo más, era parte del propósito de Dios sobre su vida. Hay momentos, hay episodios, aún los momentos de dolor, aún los momentos de tristeza, aún los momentos de llanto, de soledad en ti, son parte de una pieza que cuando tú la conectas con el propósito eterno, será para bien, será para bendición, porque Dios no te va a abandonar, ni a mí tampoco, hasta que no haya terminado, hasta que no haya cumplido su propósito. Hasta que no haya cumplido su propósito. Por eso tú no puedes permitir que maten tu sueño, porque en su momento cobrará sentido. Y es por eso que en el 1971, cuando Frederick comienza a vender su visión a otras personas para buscar accionistas, todo cobró sentido. Cobró sentido él piloteando una avioneta de fumigar a los 15 años. Cobró sentido sus horas aparentemente perdidas en una universidad para que un profesor al final le dé una C como calificación. Cobró sentido quizás sus horas desde el 66 al 69 en la marina. Quizás el trabajo arduo. Quizás momentos donde él no podía alimentarse siendo él hijo de un millonario. Quizás en un momento determinado pasando hambre o arriesgando su vida. Todo cobró sentido cuando vino el tiempo del cumplimiento. Lo que quiero decirte es que todo cobrará sentido en tu vida. No tires la toalla, porque tú eres un pionero, eres una pionera. Y tú quizás estarás preguntándote, ¿cómo yo puedo ser un pionero? Yo no. Eso es mi hermano, esa es mi hermana, eso es fulano. Pero yo no, yo soy tímido, yo soy bajo perfil. Es que esto no tiene que ver con tu personalidad. Esto tiene que ver con quien tú eres en Dios. Tiene que ver con quien tú eres en Dios. Y esto nos lleva a lo segundo, porque ciertamente un pionero nada ni nadie lo puede detener, pero igualmente un pionero está llamado a provocar cambios. Está llamado a provocar cambios y abrir caminos. ¿Y sabe por qué? Porque eso está en la naturaleza de todo pionero. No es que un pionero va a decir, bueno, cualquiera. No, es que eso está en la naturaleza. Yo tengo una imagen ahí, yo quiero que la veamos. Muchos han visto esa imagen, ¿verdad? En algún asunto de arte, de publicidad, y hasta le llama la atención. Algunos quizás lo han visto en algunos posts en Instagram con un mensaje inspirador y de esperanza. ¿Han visto esa imagen? Hay una segunda imagen conectada a esa. ¿Saben que hay un común denominador entre esa imagen y la anterior? Busca la anterior, por favor. ¿Sabe cuál es el común denominador? Ambas plantas, lo puedes googlear, Dr. Google, se les llama plantas pioneras. ¿Por qué se les llama plantas pioneras? Ese tipo de planta tiene la característica que un terreno que ha sido previamente incendiado o atravesado por fuego, un terreno que ha recibido el embate de un volcán, un terreno que aparentemente no tiene capacidad alguna para dar vida
Este tipo de planta emergen en medio de ese terreno. Y ese tipo de planta, su única fuente de alimentación es el sol. Pueden buscarlo, plantas pioneras. Su única fuente, el terreno donde está, no puede alimentarle. Sabemos que las plantas se alimentan del terreno, de la tierra, de las aguas. No. Estas plantas no pueden alimentarse porque el lugar donde está es un lugar totalmente hostil. Por tanto, cuando rompen la tierra y comienzan a crecer, se alimentan del sol, provocando luego, a través de ella misma, con el tiempo, una planta inicial comienza a provocar un ecosistema en su alrededor, donde luego el terreno hostil, el terreno que no daba vida, se puede convertir o se convierte en un terreno fértil. Solo basta una planta pionera que abra el camino para cambiar la atmósfera que le rodea. Solo basta un hombre, solo basta una mujer en este lugar que esté dispuesto a ser una pionera, un pionero en su familia. Y no importa la historia familiar, no importa lo estéril que sea tu familia, no importa lo estéril que sea el negocio, no importa lo estéril, lo hostil que sea donde tú estás. Solo basta una persona que pueda conectarse, no al sol, sino a la fuente de vida. Y conectándose a esa fuente de vida, pueda provocar un cambio en la atmósfera, pueda provocar un cambio en el ambiente que lo rodea. Y lo que antes era muerte, lo que antes era sequía, lo que antes era aridez, se convierte en un manantial, se convierte en fuente de vida, porque hubo un pionero, hubo una pionera que no le importó, que rompió, que abrió camino para otros. Y es por eso que provocar cambios y abrir camino está en la naturaleza de todo pionero. Hechos capítulo 17, no lo vamos a leer por un tema de tiempo, pero Hechos capítulo 17 nos habla, nos relata una historia interesante. Pablo llega a un lugar y cuando llega a ese lugar se da cuenta que es un aerópago y había muchas imágenes de ídolos. Y Pablo dice: wow, ¿cómo yo puedo cambiar el ambiente en ese lugar? ¿Cómo yo puedo predicar a Jesús? ¿Cómo yo puedo llevarle a Jesús a la vida de esta persona si esta persona está envuelta en su idolatría? Y hay algo de los pioneros que tenía Pablo. Dos cosas que voy a resaltar solamente hoy: proactividad y creatividad. Pablo pudo haber dicho: ahí no me van a escuchar, soy una balsa de idólatra, no me van a escuchar, me van a sacar guindado así. Pero no, un pionero es proactivo, no se intimida por la hostilidad que está frente a él. Un pionero no se intimida por un presupuesto que no pueda manejar inicialmente. Un pionero no se intimida por gigantes que esté delante de él o de ella. Pablo dijo: no, yo voy a ir. Eso es proactividad. Ahora viene la creatividad. Pablo llega y dice: Pablo, ¿cómo yo conecto con ellos? Yo sé ya, voy a ser empático. Dice Pablo: wow, yo veo que ustedes tienen muchos dioses. En pocas palabras, yo veo que ustedes son personas devotas. Yo veo que ustedes son... Sí, Pablo no comenzó: no, porque Dios, el antiguo pacto, Moisés. No, nada que ver. Aquí los religiosos tienen que quedarse fuera,
Porque Pablo comenzó a alabarlo a ellos. Su idolatría, Pablo comenzó a alabarla para poder conectar. Veo que ustedes son devotos. Yo veo que ustedes adoran dioses. Qué bueno. Eso me habla de un deseo en su corazón hacia lo divino, hacia lo sobrenatural. Yo me imagino que los tipos comenzaron a bajar la defensa. Y era Pablo observando, porque cuando tú eres creativo, cuando tú operas en creatividad, tú no esperas que la oportunidad te llegue, tú la buscas. Óigame bien, para mí es irresponsable un creyente que diga, no, cuando Dios lo va a hacer, Dios lo hace. Yo voy a estar sentado, Dios me lo va a mandar. Óyeme bien, sentado te vas a dormir y cuando te llegue ni cuenta te darás. Pablo comenzó a buscar oportunidad, Él está hablando, pero a la vez está buscando oportunidad. Y ahí viene la creatividad. Dice, miren, esa imagen dice al Dios no conocido. ¿Saben? Ese Dios que yo vengo a predicarle a ustedes. Yo vengo a predicarle de ese Dios. Ajá, cuéntanos de Él. ¡Pah! Y el tipo le entró. Y ya conocemos la historia. Conversión, transformación de vida. Vino persecución luego, claro está, por los que adversaban. Pero eso hace un pionero. Eso hace un pionero porque cambia. Había un ambiente para adorar muchos dioses y Pablo lo llevó a todos a ellos a enfocarse en el único y verdadero Dios. Lo segundo que vemos de uno que cambia los ambientes, es que así como vimos de esa planta pionera, es la resiliencia. Cuando tú te lees Romanos capítulo 8, voy a volver a Romanos porque no digan que el pastor solamente lo leyó, no. Romanos capítulo 8, ya en el verso 29, nos dice, voy a leerlo, ¿verdad? No quiero perderme esta parte. No quiero parafrasearla. Dice el 29, porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a quién? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En pocas palabras, lo que Romanos 8:29 nos está diciendo, que Jesús es el pionero, pero que igualmente, así como Él es el primogénito entre muchos, es porque a raíz de Jesús morir y resucitar, cuando nacemos de nuevo, tú y yo somos de la nueva generación que adquirimos el ADN del Padre. Así que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, como dice Pablo en Efesios, es el Espíritu que habita en ti. Por tanto, así como Jesús pudo levantarse de entre los muertos al tercer día, hoy tú te puedes levantar. No importa la condición de mortandad, no importa la condición de quiebra, no importa la condición en tu hogar, te puedes levantar, puedes resucitar y todos pueden ver la gloria de Dios a través de ti, porque tú cargas el ADN del pionero, tú cargas el ADN del Hijo de Dios. La resiliencia es algo que está en el ADN. Hay personas que dicen, no, yo admiro a fulano porque es resiliente. No, tú lo eres. Lo que sucede es que muchos de nosotros, la parte resiliente de nuestras vidas la tenemos todavía en caja con todo y plástico. Vamos a desempacar y vamos a activarla, porque la resiliencia está en ti. La resiliencia no es para alguno, es para todo aquel que ha nacido en Dios, porque el Espíritu que levantó a Cristo, ese mismo Espíritu habita en ti. Tú no necesitas un taller, tú no necesitas una conferencia, tú no necesitas un curso, solamente necesitas permitir que el Espíritu Santo de Dios fluya a través de ti. Permite que el Espíritu de Dios, óyeme bien, desbloquéate. Hay muchos que no queremos permitir que ese espíritu fluya libremente porque tenemos el temor de perder el control. Y es exactamente eso. Tú tener el control de tu hogar, de tu negocio, de tu matrimonio, de tu propia vida no te ha llevado lejos. Suelta el control a aquel que puede levantarte, a aquel que puede restaurarte, a aquel que puede sanarte, a aquel que puede prosperarte.
La resiliencia va a venir a tu vida cuando permitimos que la naturaleza nuestra emerja. ¿Quién enseña a un bebé cuando nace a respirar? ¿Quién lo enseña a respirar? Está en su naturaleza. Yo recuerdo la famosa, para que el niño grite y que los pulmones se expandan, para que se active aquello que ya ellos tienen en su naturaleza. Hay algo que está en tu naturaleza y es el Espíritu Santo de Dios. Si eres nacido de Dios, si eres nacida de Dios. Finalmente, recuerden que esta es la segunda parte, ¿verdad? Tenemos que dejar para la tercera. Si eres un pionero o una pionera, tomar riesgo nunca será un obstáculo para tu avance. Tomar riesgo. Óyeme bien, te está hablando una persona que vive luchando constantemente con romper lo conservador, romper con lo estructural. Te está hablando una persona que muchas veces hay cosas por las cuales yo he estado orando, llegan y aún están delante de mí. Yo estoy calculando, bueno, pero déjame ver, no, porque quiero ser tan piadoso, entre comillas, porque como predicábamos el pasado jueves, a veces no es piedad ni humildad, es temor. Quiero ser tan piadoso de no hacer algo fuera de la voluntad de Dios, que aún está delante de mí y no doy el paso. Porque no quiero arriesgarme a que digan que yo soy un loco viejo, que hoy tomo una decisión y luego echo para atrás, o que no soy tan conectado con Dios porque tomo decisión y no fructifica. Y entonces ese temor muchas veces al sistema, lo que no dirán, al que dirán o no dirán, es lo que nos frena a nosotros de operar como pioneros en Dios. Hoy yo te digo, es tiempo que tú tomes riesgo. Sal de tu zona de comodidad, sal de tu zona segura y toma riesgo. Toma riesgo. Mateo capítulo 4 nos habla a nosotros. Dice que una vez Jesús es bautizado en el Jordán, dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Ahora yo quiero que tú y yo conectemos con el momento. Ya quedan un par de minutos. Vamos a conectar con el momento. Jesús está recién bautizado en el Jordán, mojadito, ¿verdad? Está chévere. Juan el Bautista le dice todo lo que le dice. Dice, óyeme, yo no soy digno de atar el calzado tuyo. Mira, tú eres esto, tú eres aquello. Y yo me imagino que aunque las personas, algunos no escucharon la voz, aunque otros sí escucharon la voz de los cielos que dijo, este es mi hijo amado. El tipo recibió la validación del Padre. En ese momento dice que el Espíritu entonces ahora lo toma y lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. Y yo quiero que entendamos algo en esa mañana. En ocasiones la comodidad tuya no proviene de Dios, así como en ocasiones la crisis o la hostilidad proviene de Dios. No era de Dios que Jesús se quedara en ese ambiente cómodo, seguro y de validación, porque había un propósito. Y para ese propósito tenía que ser llevado a un lugar de hostilidad. Y quizás hoy hay personas que están enfrentando crisis, hay personas que están enfrentando hostilidad, hay personas que están enfrentando incertidumbre. Y quiero decirte, para de reprender al diablo, porque quizás no es el diablo.
Es el mismo Dios que te tiene colocado ahí, colocada ahí, porque eso es lo que te va a acercar al propósito. No fue el diablo que lo llevó a Jesús al desierto. Deja de reprender al desierto, deja de reprender a los Judas en tu vida, porque precisamente esos Judas son los que te acercan a la cruz y la cruz te lleva a la resurrección. Tiene que tomar riesgos. Tiene que tomar riesgos. No permitas que el temor determine tu accionar. Podemos tener miedo en un momento determinado, pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Pasado jueves hablábamos del temor, no como un sentimiento, sino como un espíritu. Y hablábamos de cómo ese espíritu de temor gobierna muchas veces los pensamientos y el corazón de muchos hijos e hijas de Dios. Y como hombres y mujeres cargados de una promesa de Dios y con la garantía de que Dios lo va a hacer, por un espíritu de temor, simplemente no avanzan, retroceden, por el contrario, y hasta cuestionan y murmuran a Dios. Números 13 nos relata la historia de un pueblo que lamentablemente tomaron la decisión de que el temor gobernara sus decisiones. Tienes que dar el paso. Si hay algo que me llamó la atención, esta es la última cita, está en Hechos 21:13. Pueden ponerse de pie, quiero leerla. Hechos 21:13. Un profeta llamado Ágabo tiene una visión acerca de Pablo. Y esa visión acerca de Pablo le dice: si vas en esa dirección, yo vi que tú eras tomado prisionero, vi que eras maltratado. En pocas palabras, no la va a pasar bien. Si te vas por ahí, no lo va a pasar bien. Y cuando Pablo escucha eso, dice el verso 13, Hechos 21, entonces Pablo respondió, porque todo el mundo cuando escuchó esto comenzó a llorar. Ay, a Pablo le van a dar hasta con el cubo del agua. Y Pablo en el verso 13 dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Para un pionero, la intimidación es combustible. Óyeme bien, para un pionero la intimidación es combustible, no para un cobarde. Para un cobarde, cuando hay intimidación, coge la Villadiego. Pero cuando tú eres un pionero, cuando eres una pionera y permite que eso se desarrolle en ti, y tú oyes que algo te está intimidando, eso es combustible. ¿Yo retroceder? No. Óyeme bien, si se está levantando oposición, es porque es grande lo que está ahí adelante. Si se está levantando oposición, para la reconciliación, para la restauración de mi familia, es porque es glorioso lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Si hay oposición a que yo permanezca en este empleo, es porque es grande lo que Dios va a hacer. Si hay oposición, si eres un pionero, una pionera, la intimidación será combustible a tu vida. Y tengo la misma noticia que te dije al principio:
Eres un pionero, eres una pionera si has nacido de nuevo en Cristo Jesús. Óyeme bien, y quiero decir algo para el que nos estén visitando. Esto no es algo místico, ¿eh? Cuando hablo de nacer de nuevo, es como la pregunta aquella que le hicieron a Jesús, ¿no? Que ahora tenemos que hacer un curso secreto de cómo nacer de nuevo, algo místico, y comenzar a sentir. Óyeme, esto no hay que sentir. Dice, si lo crees en tu corazón, que Jesús vino por ti a morir en la cruz, murió y resucitó para que tus pecados sean perdonados, para que tu vida sea sanada, para que tu vida sea libertada, para que tu vida sea restaurada. Si lo crees en tu corazón y lo declaras con tu boca, serás salvo. Eso es nacer de nuevo. Porque en ese momento que tú lo declaras, en ese momento, en lo espiritual, se produce lo que es nacer de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más